Vamos a empezar hoy día a hacer un pequeño balance sobre un problema ambiental. Se trata de recuperar algunas energías que se producen en el proceso de incineración de residuos sólidos urbanos, en el cual tenemos acá, digamos, el material que ingresa a la incineración, ¿no? Se incinera aquí el material sólido urbano y en ese proceso de incineración lo que se trata es obtener una ceniza, que es un residuo que queda, y de aquí va a aprovecharse la energía que sale, ¿ya? La energía que sale como gas, ¿ya? Esta energía que sale, o sea, producto de la incineración por la chimenea, no entra a un recuperador de calor. Este recuperador de calor va a recuperar parte del gas con la finalidad de precalentar el aire, ¿ya? Que se va a utilizar en una caldera. Entonces aquí la incineración más o menos tiene un volumen de, digamos en gases de 300 grados Celsius que va a cargar al recuperador, y al recuperador va a ingresar agua aproximadamente a 20 grados Celsius y va a descargar a 50 grados Celsius, ¿no? Y luego aquí en el recuperador parte del gas se va a ir al medio ambiente a una temperatura de 100 grados Celsius, ¿no? Entonces, aquí lo que trato es de que este flujo de energía que sale producto de la incineración entre a un recuperador donde precaliente el aire que ingresa de 20 a 50 grados, ¿no? Eh, ya que tiene una temperatura de 300 grados, entonces precaliente el aire y ingresa a una caldera, ¿ya? En la caldera eh, se logra evaporar el agua, ¿no? O sea, la caldera tiene la función de evaporar el agua, llevar a una temperatura, ¿no? Entonces, la temperatura de la caldera va a llegar a 250 grados, a una, que va a generar una presión de 1,096 kilopascales y va a tener una temperatura de saturación de vapor de 210 grados Celsius. Grados Celsius, ¿ya? Entonces, aquí tenemos un proceso, ¿no? Un proceso en el cual se está aprovechando una materia residual que viene a ser residuo orgánico, ¿no? Residuos sólidos, ¿no? Que esto se puede producir, por ejemplo, en las zonas donde se hace el botadero, ¿no? Entonces, ahí se puede acondicionar y en el producto de la incineración se va a lograr utilizar la energía para primero hacer un precalentamiento del aire, en este caso del agua, y luego evaporar el agua mediante un caldero. Y ahí se va a inyectar energía. Entonces lo que aquí vamos a tratar de hacer es un balance de energía y un balance de materia. Más que todo energía, utilizando el calor sensible y el calor latente que tienen el combustible, como también, otros materiales que ingresen al sistema del proceso. Vamos a determinar varias cosas, pero primero vamos a ver la composición del gas que sale de la incineración, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la composición del gas que sale de aquí de la incineración, ¿no? De acá de la primera parte. Va a salir CO2, producto de la incineración, va a salir monóxido de carbono, va a salir nitrógeno y agua, ¿ya? Agua, agua. Entonces, estos son los componentes que salen del producto de la incineración, ¿no? Observamos que tenemos CO2 y tenemos CO y nitrógeno y agua y un porcentaje, ¿no? Entonces,
¿Qué cosa vamos a determinar aquí en este proceso de incineración en el cual aprovechamos la energía para precalentar y evaporar el agua? Primero vamos a determinar la composición en porcentaje, en peso, base húmeda del gas, ¿no? que, eh, que sale y entra a la chimenea. Esta es la chimenea, ¿no? Entonces, entra y sale. Eso es la chimenea, ¿no? Entonces, luego vamos la composición en porcentaje en peso que sale de la chimenea, ¿no? Sale, o sea, entra y sale, ¿no? Y luego vamos a determinar la energía del gas húmedo que entra al recuperador. O sea, aquí, la energía que entra al recuperador. Luego vamos a determinar la energía del gas húmedo que sale del recuperador. Igual, ¿no? Sale del recuperador. Después vamos a determinar la energía entregada por el gas al agua en el recuperador. O sea, la energía que entrega, o sea, el gas al agua para que se precaliente. Luego vamos a determinar si el recuperador de energía entra, ¿no? De energía entra en estado líquido, digamos ahí a 20 grados y sale a 50 grados en el estado líquido, ¿qué cantidad de agua entra a la caldera? O sea, vamos a terminar porque ahorita no estamos poniendo qué cantidad de agua está entrando, solo estamos diciendo que entra a 20 grados y sale a 50 grados. Eso vamos a determinar, ¿no? Y finalmente vamos a determinar cuánta energía adicional a la entregada en el recuperador requiere la caldera, ¿no? En condiciones específicas de operación si se considera una eficiencia del 80%, ¿no? Si la temperatura de saturación del vapor de agua es de 210 grados Celsius. Esto se refiere. O sea, esta cantidad, ¿qué cantidad de energía, ¿no? requiere como adicional, aparte del otro, para poder calentar? Entonces, como vemos, el problema es un problema ambiental, la cual siempre se realiza, digamos, lo que es las incineraciones, pero nunca se ha utilizado esa energía, entonces se va a utilizar esa energía para precalentar y luego evaporar el agua, ¿no? En una caldera. Entonces, ese problema ambiental existe y es bastante común en las ciudades urbanas, porque el residuo que se utiliza es un residuo urbano. Bien, entonces vamos a empezar con la primera parte que dice la composición en porcentaje, en peso, base húmeda del gas que sale y entra a la chimenea, ¿no? Primero vamos a terminar lo que entra, ¿no? Entonces, hemos dicho que ingresa agua, ingresa CO2, monóxido y nitrógeno, ¿no? Entonces, como dice en peso, y aquí tenemos en porcentaje, cuando se dice en peso, entonces quiere decir que hay que llevarlo a porcentaje. Entonces, la composición es del total que sale aquí, 500 kilogramos, base de cálculo, por si acaso aquí es base de cálculo, es 1 hora, ¿ya? Se va a trabajar para 1 hora. Entonces, vamos a aquí el agua por la cantidad que sale, 500 kilogramos por hora, por el porcentaje en peso, nos sale 70 kilogramos de agua, ¿no? Multiplicando la cantidad que sale por el porcentaje en peso, en este caso del agua, ¿no? Y luego del CO2, ¿no? Del CO2 igual que es 30, el porcentaje en peso viene a ser 0,30, igual, ¿no? Para el monóxido igual 500 por 0,02 porque es 2%, y el nitrógeno es 500 por 0,68 que viene a ser el 68%. Bien, entonces estos son prácticamente la masa, ¿no? La masa del gas que entra, ¿no? O que sale, mejor dicho, y entra en al precalentador, en este caso, ¿no? Entonces,
Vamos ahora a determinar el porcentaje, porque nos está diciendo en porcentaje, ¿no? Ya tenemos el peso, ahora determinamos en porcentaje, ¿ya? Entonces tenemos el agua, el agua y el porcentaje está dado, el total de esta suma es 570, ¿no? El total de masa que entra, 570, el 70 kilogramos, ¿a cuánto equivale, no? Entonces por 100 por eso, ¿no? Entonces sale 12,28% de agua, ¿no? El CO2 es 150 entre 570 por 100 es 26,3%, para el monóxido, que solamente es 10 kilogramos, entre 570 por 100, 1,75%, y nitrógeno es de mayor cantidad, 59 por 65%, porque tiene 340 kilogramos, ¿ya? Entonces, estos son los porcentajes en peso, prácticamente acá dice la primera composición en porcentaje, ¿no? En peso, base húmeda, o sea, que ahí entra húmedo, ¿no? Entonces, base húmeda, porque tiene agua, ¿no? Entonces, aquí es la respuesta a la primera pregunta, ¿ya? Esta es la primera pregunta, ¿ya? Vamos a la segunda pregunta que hice. Eso es lo que entra aquí, en este caso, al intercambiador, ¿ya? Lo que entra dice, composición en porcentaje, la que sale de la chimenea, ¿no? La que sale. Si aquí está ingresando con esta composición, ¿no? Está ingresando con esa composición, entonces también va a salir con la misma composición, ¿no? O sea, me refiero no a la temperatura, sino a la composición de los componentes. Por eso, entonces, la B dice, la salida es igual que la entrada, ¿no? Porque entra con esa composición, con los componentes, y va a salir lo mismo. No nos fijamos en la temperatura, ¿no? La temperatura no, pero sí los componentes. Entonces, la segunda pregunta también estaría aclarada, porque es lo mismo, ¿no? Lo que entra es igual a lo que sale. Vamos a la tercera pregunta que dice, energía del gas húmedo que entra al recuperador. Energía nos dice, ¿no? Energía. Entonces, para acá dice cálculo del gas húmedo que entra al recuperador, ¿no? Para esto, primero vamos a calcular cálculo de la masa molar de los componentes. O sea, hay que calcular la masa molar de los componentes, ¿no? Entonces, la masa molar está referido a la cantidad de masa que tenemos aquí, ¿no? A la cantidad de masa de cada uno de los componentes entre su peso molecular, ¿ya? Peso molecular, porque el agua, su peso molecular del agua es 18, ¿no? Porque el peso molecular del agua es, digamos, el oxígeno es 16, ¿no? Y el hidrógeno es 2, entonces total 18, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos aquí colocando, ¿no? Aquí 18, entre su peso molecular sale 3,889 moles kilogramo, ¿no? Y tenemos para el CO2, igual, para el CO2 tenemos el peso aquí, ¿no? 150 entre su peso molecular, que es 44, 3,409 moles, y para el monóxido es 10, que también está arriba, ¿no? Igual 0,357, ¿no? Y para el nitrógeno es 340 entre 28, porque el peso molecular de nitrógeno es 28. Entonces tenemos prácticamente las masas molares. Ahora necesitamos, para determinar, digamos en este caso, el cálculo del gas húmedo, se tiene que determinar los calores específicos de los componentes. Estos calores específicos de los componentes están en tablas, ¿ya? Esto se ha sacado de tablas de acuerdo a la temperatura que se encuentren, los calores específicos varían. En este caso, para el agua es 8,215, kilocalorías mol, kilogramos, grados Celsius, ¿no?
para el CO2 10,108, para el monóxido 7,070 y nitrógeno 7,036, todos en las mismas unidades. Entonces tenemos en este caso las masas molares y tenemos los pesos específicos de los componentes, de acuerdo, calores específicos. Los calores específicos están en función a la temperatura que sale. La temperatura es 300 grados, ¿ya? Entonces esto sale de tablas, esos valores, ¿no? Para tanto, de los compuestos, ¿ya? Entonces, una vez que tenemos los pesos molares o masas molares y los calores específicos, vamos a aplicar la fórmula que viene a ser para el cálculo de energía, ¿no? Cálculo de energía que nosotros conocemos como Q, ¿no? Es igual a la masa por su capacidad calor específico de cada componente o calor específico por la variación de la temperatura, ¿no? Esa es la fórmula de la energía, ¿ya? Entonces, vamos a determinar primero para el agua, ¿no? Entonces, para el agua tenemos, en este caso, su masa molar, que hemos encontrado aquí, masa molar, por su calor específico y por la diferencia de temperaturas. La temperatura es aquí 300 grados, ¿no? Pero la temperatura ambiental en ese momento es 25. Entonces, 25 menos. Vamos a trabajar todo aquí en grados Celsius, ¿ya? En grados Celsius. Entonces, hacemos la operación, ¿no? Simplificamos en este caso, los kilogramos aquí, kilogramos acá, Celsius acá, nos va a quedar kilocalorías por kilogramo. Eso proviene de acá, en este caso, de sus calores específicos, ¿ya? Entonces, haciendo la operación nos va a quedar 8,785.74 kilocalorías, que corresponde al agua. Hay que determinar también para el CO2, igual forma, ¿no? Su masa molar, que hemos determinado aquí, y multiplicamos por su calor específico y por esta variación de temperatura es la misma, ¿no? Estamos determinando para la misma. O sea, solamente que estamos variando son la masa molar y su calor específico de cada componente, ¿no? O cada compuesto en este caso, ¿no? Entonces tenemos, como digo, para el CO2, que es 9,475.98 kilocalorías, ¿no? Para el monóxido, de igual forma, reemplazamos su masa molar, calor específico, variación de temperaturas y sacamos 694,10 kilocalorías. Para el caso del nitrógeno, de igual forma, o sea, es la misma, o sea, por eso que solamente he puesto unidades a la primera, porque las demás llevan las mismas unidades, ¿no? Entonces, las mismas unidades. Luego se suma toda la cantidad de energía que se ha generado en ese momento, ¿no? Por todos los componentes. Entonces, tenemos el total de energía que, sumando todo esto, sale 42,451,31 kilocalorías, que equivale en kilojoules a 177.616, ¿no? Kilojoules, ¿ya? O sea, se puede expresar en kilocalorías o en kilojoules. O sea, hay que hacer la conversión nomás a cuánto equivale un joules, ¿no? Entonces, con eso se reemplaza. No he hecho la conversión, pero en otra parte lo he hecho, ¿no? Bien, entonces prácticamente hemos dado la respuesta acá, ¿no? Acá dice la C, energía del gas húmedo que entra al recuperador. Entonces, esta energía va a entrar acá, ¿ya? Esa es la cantidad de energía que va a entrar al recuperador, ¿no? De acuerdo a la composición molar, calor específicos, es la cantidad de energía que entra al recuperador, ¿ya? Ahora vamos a ver la energía del gas húmedo que sale del recuperador, ¿no? O sea, lo que sale del recuperador, ¿ya? Bien,
Primero vamos a ver los calores específicos de los componentes del gas, ¿ya? Bien, entonces, ¿por qué es distinto? Ustedes dirán, ¿por qué es distinto los calores específicos? Porque está a otra temperatura. Acá teníamos a otra temperatura. Aquí la temperatura era esta. Ahora la temperatura aquí es otra, ¿no? Entonces, por eso es que es distinto. Por eso decía que estos valores dependen de la temperatura, ¿no? Bien, entonces, ahora vamos a ver. Entonces, tenemos acá, como digo, estos valores se han sacado de tablas igual forma, de acuerdo a la temperatura, ¿no? Tanto para el agua, para el CO2, el monóxido y el nitrógeno, ¿ya? Entonces, ya tenemos los calores. Ahora podemos reemplazar porque ya tenemos también las masas molares, ¿no? Las masas molares ya las tenemos. Entonces, no es necesario otra vez hacer las masas molares, ¿ya? Entonces, igual forma, reemplazo primero para el agua, ¿no? El agua, ¿no? Su masa molar por su calor específico por la variación de temperatura. Acá tenemos 100 grados, la temperatura ambiental 25, entonces vamos a tener aquí 2,353.90 kilocalorías, ¿ya? Entonces, de igual forma, no voy a colocar las unidades porque ya coloqué en la primera, porque en las siguientes es igual, lo mismo. Entonces, el CO2 también igual, ¿no? Su masa molar, su calor específico y su diferencia de temperaturas me va a dar esta cantidad. Luego tenemos el monóxido de carbono que también tiene su masa molar, su calor específico a diferentes temperaturas. Como digo, esta temperatura de 100 es igual para todos los componentes. Igual la temperatura ambiental, que se considera 25, ¿no? Entonces, igual tenemos de los 4 componentes, ¿no? Y luego hacemos la suma, y acá está la suma, ¿no? 11,259.69 kilocalorías, ¿ya? Y haciendo la conversión, digamos, a kilojoules, se tiene el otro valor, ¿no? Podemos trabajar con cualquiera de los dos. Ambos son energías, igual aquí, ¿no? Ambos son energías, ¿ya? Entonces, ¿qué hemos determinado? Hemos determinado aquí en la entrada y aquí hemos determinado en la salida, ¿no? O sea, la energía aquí y la energía acá, ¿no? Ahora nos dice la otra pregunta, energía entregada por el gas al agua en el recuperador. O sea, ¿cuánto de energía ha entregado por el gas al agua en el recuperador? Porque está ingresando el agua, ¿no? Está ingresando el agua, ¿no? Entonces, ahí vamos a ver, como vemos, acá dice energía entregada por el gas al agua, ¿no? Entonces, ¿cuánto de energía tenemos? Tenemos la energía que ingresa, 42.451.31 kilocalorías, ¿no? ¿Y cuánto es la que sale? La que sale es 11.259.69 kilocalorías. Entonces, podemos decir que la diferencia de energía es la energía consumida o entregada por el agua, por el gas al agua, ¿no? Entonces, aquí tenemos la energía, ¿no? Esta sería la energía consumida o entregada por el gas al agua para hacer el precalentamiento, ¿no? Igual forma, si lo ponemos en kilojoules, se hace la conversión, ¿ya? Entonces, ya tenemos prácticamente el balance de energía de entrada y de salida del recuperador, ¿ya? Entonces, ahora vamos a ver la otra pregunta que dice, si el recuperador de energía entra, ¿no? De energía, entra agua en estado líquido a 20 grados y sale a 50 grados, en estado líquido, ¿qué cantidad de agua entra a la caldera? ¿No? O sea, nos está diciendo que entra con esta temperatura el agua y sale con esta temperatura, pero no nos está diciendo qué cantidad de agua está entrando, ¿ya? ¿Qué cantidad de agua está entrando? Entonces, vamos a determinar esa cantidad de masa de agua que ha pasado por el recuperador. Bien, entonces tenemos
aquí la fórmula que hemos visto anteriormente, que el calor es igual a la masa por el calor específico por la variación de temperatura, ¿no? Entonces, de ahí nosotros despejamos la masa, ¿no? Despejamos la masa que nosotros requerimos hallar, ¿no? Entonces, tenemos ya despejada y tenemos el calor que ha consumido, ¿no? Que se ha consumido o ha entregado el gas al agua. Entonces, ese es el calor, ¿no? Luego, la, digamos, la capacidad calorífica del agua, ¿no? Es igual a una kilocaloría por kilogramo, ¿ya? Por kilogramo por grados Celsius. Eso es para un mol, ¿ya? Por la variación de temperatura. En este caso, 50 menos 20 es la variación de temperatura, ¿no? Entonces estamos reemplazando nada más y sacamos acá 1,039.72 kilogramos de agua. Entonces, esta es la masa de agua que ingresa, ¿ya? La masa de agua que ingresa, ¿no? Entonces, esa es la cantidad de agua que ingresa, ¿no? Al pasar por el recuperador, ¿ya? Bien, entonces ahora vamos a ver prácticamente la última pregunta que viene a decir energía requerida, ¿no? Con una eficiencia del 80%. Esta energía, ¿no? Que requerida, ¿no? Donde cuando la caldera va a estar a 250 grados, ¿no? Y esa temperatura va a generar una presión de 1,096 kilopascales y va a haber una temperatura de saturación del vapor de agua, porque el vapor de agua se forma hasta una determinada temperatura. Cuando se satura, ¿no? Hay pérdida, ¿no? Vamos a ver eso, ¿ya? Entonces, la energía del vapor, ¿no? Digamos, de vaporización, o sea, vamos a calcular la energía de vaporización, ¿no? La energía de vaporización está en función a la masa, ¿no? A la masa que hemos encontrado, o sea, la cantidad de masa por la cantidad de los kilojoules que necesita esa cantidad de masa, 1,900.7 kilojoules por kilogramo, ¿ya?